Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, bajo el tema Cuando la adoración a Dios se mezcla con el paganismo. Les invito a quedarse con nosotros. Ezequiel 8. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no oiré. Este capítulo nos habla acerca de una visión que recibió el profeta Ezequiel cuando estaba cautivo en Babilonia. La palabra del Señor dice que él fue llevado en el espíritu hasta Jerusalén, donde pudo observar las abominaciones que el pueblo del Señor cometía dentro del templo. La palabra del Señor dice que él vio 4 puntos relevantes. El primero de ellos fue que él pudo ver a una imagen que provocaba a celos. Esta imagen se cree que era la imagen
de la diosa Acera. Era la diosa de la sexualidad y de la fertilidad. Sus rituales estaban llenos de inmoralidad y se le atribuía a ella la abundancia de frutos y de cosecha. El segundo punto que pudo observar Ezequiel es que habían imágenes pintadas de todo tipo de animales, bestias y reptiles en las paredes. Se cree que esta fue una costumbre que el pueblo de Israel adoptó de los egipcios. Ellos eran quienes acostumbraban a hacer culto a todo este tipo de animales. El tercer acontecimiento que él vio fue a un grupo de mujeres endechando a Tamuz. Tamuz era un dios de Babilonia. Se creía que moría durante el otoño y volvía a la vida en la primavera. Durante todo este tiempo en que él se creía que estaba muerto, las mujeres lo lloraban hasta que volviera a la vida. La palabra del Señor también dice que Ezequiel vio a un grupo de sacerdotes que adoraban al sol. ¿Por qué se cree que eran sacerdotes? Por el número. El número de sacerdotes que debían estar en el templo eran 24 más uno, que era el sumo sacerdote. El pueblo de Israel cometía todas estas prácticas dentro de la casa del Señor. Recordemos que Dios, con respecto a Acera, había prohibido al pueblo que plantaran árboles para Acera cerca de los altares que el pueblo pudiera levantar para Jehová. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio capítulo 16 versículo 21: no plantaréis árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho, ni levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Como vemos, una de las demandas que Dios le hacía al pueblo es que cerca de donde estaba el altar, donde se debía levantar la adoración a Dios, no podía haber ningún símbolo ni ningún ídolo que represente un adulterio o una fornicación espiritual para el pueblo. La palabra del Señor nos dice en Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Esto quiere decir que el Señor no comparte su gloria con nadie. Cuando el pueblo de Israel comenzó a mezclar la adoración a Dios con rituales a dioses falsos, esto provocó que el Señor poco a poco se fuera alejando de su pueblo y se fuera alejando de aquel lugar donde Él había prometido que su presencia estaría siempre. Claro que esta promesa estaba condicionada a la obediencia del pueblo de Israel. Recordemos que el templo, la casa del Señor, fue hecha con un diseño especial. Este diseño fue revelado por Dios a David y luego David se lo transmitió a Salomón. Salomón hizo exactamente lo que David le dijo. Todas las demás cosas que podía poner el pueblo de Israel dentro del templo no eran necesarias, no estaban dentro de las indicaciones que el Señor había dado para este lugar. Sin embargo, se habían llenado de otras prácticas y habían hecho una mezcla entre el culto a Jehová y el culto a otros dioses o a dioses falsos. Esto se conoce hoy en día como sincretismo religioso. El sincretismo religioso no es nada más y nada menos que una mezcla de dos corrientes religiosas que forman una nueva religión. La palabra del Señor dice que por todas estas prácticas que el pueblo de Israel había hecho, no solamente en la ciudad, sino que las había introducido dentro del templo, el Señor enviaría un juicio contra ellos. Cuando analizo este texto, puedo notar que el pueblo de Israel había perdido para este tiempo el sentido de la verdadera adoración que había establecido el Señor para su pueblo. Vemos que el pueblo de Israel había introducido o había tratado de armonizar la adoración a Dios con el culto y los rituales a dioses falsos o a dioses que no eran dioses. La palabra del Señor
nos habla de que para este tiempo el pueblo de Israel estaba muy involucrado en todas estas prácticas inmorales que traían como consecuencia el culto a estos dioses de los pueblos aledaños. Cada uno de estos rituales tenía una historia, cada uno de estos rituales tenía un significado. Si el pueblo de Israel lo conocía o no a profundidad o tenía conocimiento pleno de ellos, en realidad lo desconozco. No sé si fue la falta de conocimiento o su deseo carnal el que los llevó a hacer todo lo que hacían. Sin embargo, puedo notar que estas prácticas llevaron cada día más a la perdición al pueblo, porque esto en realidad desbordó la ira de Jehová sobre su pueblo e hizo que él derramara su juicio para poderlos corregir. Cuando analizo el servicio que hoy en día nosotros estamos presentando como Iglesia del Señor, puedo notar que en muchos casos somos una copia de lo que fue el pueblo de Judá. Estamos tratando de armonizar prácticas paganas, fiestas paganas, con el servicio, con el culto y con la adoración a Jehová. No sé si en realidad el pueblo del Señor es consciente de todo lo que se está introduciendo dentro de la iglesia, de aquellas fiestas que están tomando un espacio dentro del culto a Jehová. Veo servicios donde se mezclan fiestas que tienen origen pagano, fiestas donde ya no se adora a Dios. Se dice que es un servicio a Dios, pero aún dentro de este servicio, el nombre que se le da a ese culto es el nombre de una fiesta pagana. Y es cuando vemos la casa del Señor adornada con objetos que no están relacionados con la palabra del Señor, que no se mencionan en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros buscamos la historia, sí encontramos sus orígenes o su uso en costumbres de pueblos paganos. En realidad pertenecen a cultos que ciertas culturas paganas rendían a sus dioses. El pueblo del Señor está tratando de normalizar la práctica de fiestas que no dan la gloria y la honra al Señor y las han introducido dentro de la casa del Señor. En esos días festivos donde el mundo también lo celebra, el pueblo del Señor divide el servicio y una parte adora a Dios y la otra parte hace homenaje a aquellas cosas. Últimamente he visto la casa del Señor adornada con árboles de Navidad, en otros casos con ciertos adornos que hacen alusión al 14 de febrero, al día de San Valentín. Y también he visto otro tipo de festividades que definitivamente no están en la palabra del Señor, pero cuando trato de investigar cuál es su procedencia, me doy cuenta que su procedencia es de origen pagano. Pregunto yo, ¿ustedes creen que esa adoración es aceptable delante del Señor? ¿O que tal vez estamos como el pueblo de Judá en el tiempo del profeta Isaías, cuando el Señor estaba hastiado de sus fiestas solemnes? Y no porque a Dios no le agraden las fiestas, al Señor le agradan las fiestas. Él instituyó fiestas para su pueblo. Sin embargo, el pueblo del Señor perdió el verdadero significado de la adoración y comenzó a ver las fiestas como algo más dado a la vanidad, como algo más superficial. Comenzó a presentar delante del Señor una adoración vacía y por eso el Señor estaba hastiado de las fiestas y de sus holocaustos. ¿Qué creen ustedes que piensa el Señor cuando ve que nosotros presentamos un servicio lleno de bailes en el altar donde las personas deberían estar adorando y dirigiendo al pueblo en la adoración, donde las personas que se suban allí tienen que estar aptos para conducir al pueblo hasta la presencia del Señor? El Señor aborrece todas estas prácticas. Las mezclas a Dios no le agradan. Cuando nosotros analizamos la palabra del Señor,
En el momento que el pueblo de Dios comenzó a mezclar la adoración con otras cosas, esa adoración dejó de ser agradable ante los ojos de Dios. Dios es espíritu y por lo tanto tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor quiere una adoración que venga con fe y con devoción, no una adoración que esté llena de teatros, llena de espectáculos, llena de bailes, no. El Señor no quiere eso. El Señor es un Dios santo. Y la adoración que Él demanda de su pueblo es una adoración en santidad, con manos limpias. Es una adoración donde el pueblo tiene que entrar a sus atrios con acción de gracias. No con bailes, no con brincoteos, no con teatros. Es con acción de gracias, con sacrificios, con alabanza. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios 5:11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El Señor es un Dios que apartó a su pueblo para la santidad. La obra del Espíritu Santo es purificarnos cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a obedecer la palabra del Señor. Allí puede obrar el Espíritu Santo. Pero si nosotros no nos disponemos, vamos a estar ofreciendo un servicio manchado delante del Señor. Esto es lo que muchas veces se conoce como fuego extraño. Una adoración que Dios no recibe. Una adoración que no es agradable delante de Dios. No importa cuánto dinero nosotros como iglesia podamos gastar o podamos invertir en un escenario o en un espectáculo, en una coreografía. El Señor no quiere eso. El Señor es un Dios que no se impresiona por esas cosas. Dios quiere de su pueblo adoración pura, adoración limpia, adoración que salga de un corazón agradecido. Esa adoración que trae comunión entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Cuando el hombre mezcla estas cosas, el Espíritu de Dios no tiene lugar en medio de ellas. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 10 que a causa de la multitud de abominaciones que cometía el pueblo de Israel y de que el Señor le habló varias veces y no se arrepintió, la gloria del Señor abandonó el templo. Es triste decirlo, pero en muchas congregaciones ya no se siente la presencia del Señor. Las personas asisten a los servicios y es como asistir a un teatro, a un espectáculo. Salen a seguir pecando. El que era adúltero sigue en su adulterio, el que era fornicario sigue en sus fornicaciones, el que era mentiroso sigue mintiendo, el que era ladrón sigue hurtando. ¿Y por qué se dan estas cosas? Porque en realidad la presencia del Señor ya no está en los servicios. Y es el Espíritu Santo del Señor, aquel que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos transformar la vida del hombre, mucho menos distrayéndolo con cosas que el mundo también ofrece. Nosotros somos llamados a hacer luz y a predicar la palabra del Señor, esa verdad que santifica. Por eso el Señor Jesús le oraba al Padre y le decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esas cosas son las que tiene que procurar el pueblo dentro de los servicios, que abunde la palabra y que la adoración sea agradable delante del Señor. El capítulo 12, versículo 1 del libro de Romanos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Recuerde, hermanos, que el Señor no demanda de nosotros fiestas pomposas, ni demanda de nosotros mucho lujo, ni derroche de gala ni elegancia. El Señor quiere corazones dispuestos que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que Él recibe. Esa es la adoración que a Él le agrada. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y los espera en una próxima ocasión. Dios les bendiga.